Buenas noches, mi nombre es Daila Melissa Menco López y hoy vengo a hablarles del libro de Ética para Amador. Escogí el segundo capítulo que tiene como título Órdenes, Costumbres y Caprichos porque me llamó mucho la atención este título. Por ende, continúo a realizar mi presentación. Es de tener en cuenta que el primero en tocar este tema fue el filósofo Aristóteles, quien decidió plantear un problema para darnos a entender con este ejemplo a qué se refiere este capítulo. Él nos plantea el siguiente interrogante. Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro y a medio trayecto le sorprende una tremenda tempestad. Parece que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento, que además de importante es pesado. El capitán de navío se plantea el problema siguiente: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore o que la nave resista? Pues desde esta pregunta el capitán puede tomar muchas decisiones, se puede plantear ante muchas decisiones. Una de ellas puede ser tirar la mercancía y salvar la vida de él y la vida de sus tripulantes. Otra puede ser abandonar el barco, o sea, que los tripulantes abandonen el barco y atravesar la tormenta. Otra de ellas puede ser también que decida quedarse con la mercancía y con sus tripulantes y esperar, pero sería muy arriesgado porque al tomar esa decisión puede que la tormenta acabe con todo, entonces no quede ni mercancía y queden sin tripulantes también. Otra de esas puede ser que intente equilibrar el peso del barco lanzando la mitad de la mercancía y que los marineros o los tripulantes escojan cuál de ellos son los más inútiles, por decirlo así, y lanzarlos también al mar. Aunque por mi parte pienso que lanzar la mitad de la mercancía y lanzar a las personas que tienen menor desempeño en su labor no sería la mejor. Suena algo inhumano y repugnante. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la decisión que tomó el capitán. En mi caso, decidiría por tirar la mercancía y apreciar la vida de los tripulantes y del capitán. O sea, creo que muchas veces en la vida diaria nos cuesta desprendernos de las cosas, pero siempre es, es como bueno tomar la mejor de las decisiones, ¿sí? Quise describir primero el ejemplo porque hace referencia a lo que vivimos cotidianamente. Siempre nos toca tomar decisiones para bien o para mal, que nos aporten o que nos resten. Muchas veces nos toca tomar decisiones apresuradas por la presión de la situación que estemos viviendo y muchas veces no tomamos las mejores de ellas. Pero cada una de esas decisiones traen consecuencias, sean buenas o malas. Pero lo que sí debemos tener claro es que no podemos afectar a los demás con nuestras decisiones y no podemos decidir tampoco por las demás personas. Como dice en el ejemplo, lanzar a los más inútiles. Qué descabellado pensar de esa manera, ¿verdad? Cuando las personas no se miden por su conocimiento, no somos más que nadie ni tampoco menos. O sea, todos somos seres humanos y merecemos el mismo valor y respeto. Así como yo puedo tener conocimiento en cierta área, y hay otra persona que es ignorante en ella, yo puedo ser ignorante en esa área en que esa persona tiene conocimiento. Entonces, por saber más que los demás, no me puedo creer el dueño del mundo y que los demás viven arrendados, por decirlo así. Entonces por eso me llamó mucho la atención este capítulo, porque existen en el mundo muchas personas caprichosas que toman sus decisiones o intentan llegar a la cima sin tener que ver a cuántas personas se llevan por delante, por decirlo así. Entonces por eso quise hacer énfasis en este tema y en ese ejemplo que nos puso el señor Aristóteles, porque de verdad hay gente muy caprichosa y, y las decisiones que debemos tomar afectan también dependiendo de costumbres, de las costumbres que tenemos, de los valores. Siempre, siempre que estamos, o sea, se nos presenta alguna situación difícil, nos sentimos enredados y obviamente no queremos soltar las cosas como el capitán, ¿sí? Era difícil
soltar, por decirlo así, la mercancía porque era costosa, porque era su trabajo y no le iba a generar ganancia al perderlo todo. Quizás él lo único que deseaba era llegar al puerto con la mercancía, con sus tripulantes y con su barco completo. Pero lamentablemente en esa situación tenía que tomar una decisión determinada. Entonces creo que eso también pasa en nuestras vidas. No siempre las cosas y las situaciones que se nos presentan son fáciles, pero nosotros somos los que decidimos cómo nos afectan esas situaciones, cómo enfrentarlas, por decirlo así. Hay cosas que quizás no son tan, o sea, hay situaciones que quizás no son tan fuertes o tan difíciles, pero nosotros no somos capaces de afrontar de la mejor manera y nos afectan grandemente. Y quizás muchas veces también nos llevamos a personas arrastradas con esa situación. Entonces, ya eso es todo, profesor. Que tenga buena noche.